Bueno, muchas gracias por estar presentes. ¿Se me escucha bien ahí? En nuestra 7ª edición de la Jornada Cultura y Libertad, y que de alguna manera sirve de cierre de año de los programas de la Fundación, con el acuerdo que tuvimos este año con la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, y quiero agradecer particularmente a Francisco López Cruz. Este año, desde comienzo de año, hemos combinado una agenda activa de programas, de eventos, que nos permitió tener generar espacios de diálogos permanentes en un año muy complejo para el país, en un año muy agitado a nivel político. Y ya esta es la 7ª edición, como dije, de uno de los programas que tenemos, que se llama Cultura y Libertad, que estaba en el video. En este programa participaron intelectuales de primerísimo nivel, desde Alberto Mangel, Juan José Sebrelli, Marcos Aguinis, García Fernández Meijide. Y ahora tenemos un panel a la altura, ¿no? Un panel de politólogos. Son 2 doctores en ciencias políticas, una de la Universidad de Carolina del Norte, en el caso de Sergio Berenstein, y en el caso de Marcelo Cavarossi, de la Universidad de California. De carrera de grado, Sergio es historiador de la Universidad de Buenos Aires y Marcelo es contador, pero devenido en politólogo, y es quizás uno de los politólogos de mayor prestigio del país, y ha sido profesor y visitante en diversas universidades, al igual que Sergio, que también se dedica más que nada a la consultoría, ¿no? Y es uno de los consultores más demandados por los medios y por los principales centros de decisión. Así que también esta jornada sirve de marco para presentar el último libro, el más reciente libro, perdón, de Sergio. No va a ser el último, es el más reciente. Somos todos peronistas y bueno, entonces tenemos la posibilidad de combinar un diálogo que combina, por un lado, algunos temas del libro, por otro lado, la coyuntura del país. Estamos en un proceso postelectoral, y al mismo tiempo lo que está pasando en la región y algunos puntos cruciales para entender, para tratar de dilucidar los interrogantes del escenario político a mediano y largo plazo. Entonces, primero le voy a pedir, primero agradecerles, porque la verdad que el panel es un lujo. Recordarles que está todo cargado en nuestro canal de YouTube, que tiene miles de seguidores, entonces pueden ver las conferencias de la Fundación ahí. La más reciente conferencia que subimos es la de Daniel Sapsay en Jujuy hace 7 días. Así que este panel va a ser un material de consulta para mí, porque es algo de primer nivel, de primerísimo nivel. Así que bueno, Sergio, te voy a dar primero la palabra a vos para que nos cuentes un poco de tu libro, y después hacer un ida y vuelta con Marcelo para avanzar en el diálogo. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Gracias por venir. Gracias a la universidad por facilitarnos el espacio, y a la Fundación otra vez por la convocatoria y toda la logística, que es impecable como siempre. Les cuento cómo surgió esta idea. La verdad que yo estaba escribiendo un conjunto de artículos pensando en el desarrollo político. Esto empezó en enero o febrero de este año, y junté unas 20-25 páginas y me senté con mi editora de la editorial Ateneo, y ella me dice: acá tenés un libro, ¿no? Cosa que la verdad que yo no estaba muy convencido, pero juntos hicimos como una especie de índice, ¿no? Entonces me puse a trabajar diciéndole: mira, yo no puedo terminar este libro hasta que no estén definidas las candidaturas. Y este va a ser un año muy complejo, es un año obviamente muy dinámico, hay un montón de elecciones provinciales. Voy a escribir un esquema muy, muy general y luego veamos cómo avanza la situación. Y si no sale el libro, no sale. Me dijo: no hay ningún problema. Y así empezamos a trabajar, tentativamente, ¿no? Entonces fue como generando un argumento que básicamente es el siguiente, con elecciones como la de Neuquén, Río Negro, y mirando tendencias electorales. Yo tengo la posibilidad de mirar algunas tendencias por los trabajos que hago con Eduardo D'Alessio. Sigo también mediante un procedimiento un poco sofisticado de las redes sociales. Tengo acceso en mi consultora a gente que hace cosas que yo no entiendo, pero créanme que son muy interesantes, que básicamente toman toda la información de las redes y las procesan mirando sentimientos, distancias ideológicas, mirando también rechazos a figuras e ideas.
Y mirando todo eso, yo llegué a una conclusión tentativa ahí por marzo-abril, ¿no? Y era que la Argentina se había orientado a la moderación. Estaba buscando candidatos, ideas moderadas. Se alejaba de posturas extremas, ¿no? Entonces mi hipótesis es, no sé quién va a protagonizar este proceso, pero esto termina con una Argentina convergiendo, no sé si a la posgrieta necesariamente, pero ciertamente hacia, digamos, algo que en la Argentina en general nos costaba tener, y es un núcleo común de preocupaciones, ¿no? Y con esa hipótesis fui desarrollando un argumento. Una sociedad muy, obviamente, impactada por la crisis económica, todavía con fuerte rechazo a ideas de populismo autoritario, con también sectores que rechazan al mercado. O sea, hay dos rechazos muy fuertes, ¿no? Al libre mercado por un lado, sobre todo el votante del Frente de Todos, y al populismo autoritario por parte del votante de lo que ahora es Juntos por el Cambio, ¿no? Yo notaba un desgaste muy serio en la coalición original, Cambiemos, y sentía que era necesario, como diría el diputado Negri, un service, ¿no? Hacerle un service a la coalición. Y un día llegaron las candidaturas, ¿no? Primero Cristina anunciando, obviamente, el 18 de mayo la candidatura de Alberto Fernández, y poco tiempo después toda la lista, con la sorpresa, entre comillas, de la inclusión de Pichetto en la fórmula con el presidente Macri. Entonces el título surgió solo, porque había peronismo entre las tres fórmulas más significativas, y esto es muy raro en la Argentina, ¿no? Y si ustedes recuerdan la historia de Macri, Macri en el 2003 compite por primera vez por la Ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno en alianza con el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, al cual pertenece, les recuerdo, Alberto Fernández. Es más, hay una anécdota muy divertida, y es que Alberto Fernández en noviembre del 2002 estaba terminando su mandato como legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Él había entrado en el puesto número 14 con Cavallo. Se dan dos defecciones, una de Elena Cruz, en un escándalo por su defensa de la dictadura militar, y por eso entra Alberto. O sea, su primer cargo electivo, antes de ser presidente, entró de casualidad, básicamente, ¿no? Y esto les habla mucho de la política argentina, que es una especie de, digamos, de tómbola, donde de pronto alguien que nunca soñó con ser presidente, que era derrotado en un distrito donde el peronismo siempre es derrotado, y que encima fue jefe de gabinete de ministros, que es un puesto del cual es muy difícil recuperarse. Bueno, ese es el candidato presidencial, algo realmente insólito. Bueno, en noviembre del 2002, Alberto Fernández va a la fundación que tenía Macri, que se llamaba, el partido era Compromiso por el Cambio, y la fundación tenía Creer y Crecer, en la calle La Finur, toca el timbre, pide una reunión, Mauricio no la atendió, lo atendió un amigo mío, no puedo decir el nombre, básicamente para pedir ser candidato en la lista de Mauricio Macri. Cosa que a nadie le sorprendía, porque el peronismo efectivamente estaba alineado con Macri, ¿no? Macri había tenido un inicio político con la UCD y rápidamente abraza el menemismo de la mano de su amigo Ramón Puerta. De hecho, se muda su dirección electoral a Apóstoles, allí en Misiones, para votar no solamente a Puerta, sino eventualmente para ser el candidato a senador por Misiones. O sea, la historia de Macri está muy ligada al peronismo. Bueno, entonces me llamó la atención y pusimos ese título, ¿no? Que tal vez no refleja la idea del libro, que es más un análisis del proceso político electoral, pero sí algo que es muy, muy raro, que en las tres fórmulas predominaba efectivamente el peronismo. Pero les cuento la hipótesis central. Yo creo que venía surgiendo, y creo que está latente la posibilidad, venía surgiendo una configuración distinta con dos fuerzas, con dos coaliciones muy amplias, muy plurales internamente, contradictorias entre sí, pero que pueden darle algún tipo de estabilidad al sistema político argentino. Una coalición de centro-izquierda, otra de centro-derecha. Curiosamente, la Argentina se termina apareciendo en esta coyuntura lo que fue Chile al comienzo de la transición, ¿no? Con características distintas, por la historia partidaria es distinta, pero algo de eso hay, ¿no? Y yo creo que eso es un horizonte bastante raro, inusual en la Argentina. No lo vamos a reconstruir el viejo bipartidismo imperfecto que teníamos, pero esa dinámica está, y existe la posibilidad de que haya acuerdos, porque el resultado de la elección, que por supuesto yo no podía predecir cuando terminé el libro hace 3 meses, obliga al sistema político a negociar. O sea, el mandato de la sociedad a la clase política el domingo pasado, ¿cuál fue? Siéntense y arreglen esto.
¿Cómo? Bueno, es un problema de ustedes. El qué está claro. Por eso el equilibrio de poder, por eso en el Congreso no hay grandes predominios, por eso los gobernadores miran sus provincias y tienen sorpresas. Tiene una sorpresa Perotti al mirar el voto de Santa Fe, Bordet también el voto de Entre Ríos, Schiaretti, ¿verdad? En todos lados, cuando ustedes raspan un poquitito, ven un equilibrio que no era tan claro, efectivamente, días previos a la elección. Siempre hay una excepción, que es Santiago del Estero, sus vecinos, por supuesto, donde hay un desequilibrio espectacular, ¿no? Pero en general ese es el mandato que yo veo, ¿no? Así que invito a que lean el libro, que tiene otros argumentos. Les cuento uno más y ya les cedo la palabra a Marcelo. Yo planteo en un pequeño capítulo que esta es una elección sin Bolsonaros, que de alguna manera Argentina ya tuvo liderazgos que iban por los márgenes del sistema, que muchos presidentes llegaban justamente porque iban por los márgenes del sistema, cuestionando el orden, a veces cuestionando incluso aspectos fundamentales del sistema, o habiendo sido en sus partidos quienes rompían, ¿no? Alfonsín siempre fue un disruptor del radicalismo y llegó rompiendo con su partido. Les cuento una anécdota. Un año antes de que Alfonsín sea presidente fue una convención radical ahí en Vicente López, y el presidente era Carlos Contín, que era un gran dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, y había un señor que pedía la palabra, ¿no? Y por supuesto, en las convenciones radicales habla el que quiere el presidente de la convención, no que está en la lista de oradores, como pasa en muchos partidos, ¿no? Entonces este tipo pedía la palabra, y no se la daban, hasta que en un silencio agarra una silla y la rompe contra el piso. Y ese evento es conocido en la historia del radicalismo como el sillazo de Alfonsín. Ese hombre, un año después, fue presidente de la Nación, es el padre de la democracia, y hoy uno lo reconoce como uno de los grandes líderes que tuvo este país. Un año antes de ser presidente no le daban la palabra en su partido. Bueno, esa es la política argentina, ¿no? Él era un disruptor. Menem también fue un disruptor. De la Rúa no, por eso en parte duró tan poco. Kirchner desde ya, ¿no? Un disruptor. Y Macri, desde su postura también, alguien que cuestionaba la política, que venía del sector privado, que pensaba que gobernar era gestionar, digamos, obviando las características más importantes del sistema político. Bueno, Alberto Fernández es cualquier cosa menos un disruptor. Es el hijo de un juez, lo puedo decir acá, creo que sí, que todavía usa bigote, que es algo del siglo pasado, nadie usa bigote, que se viste con corbata, por ejemplo, ¿no? A vos tenés bigote, te maté. No, bueno, pero ustedes saben, físicamente, el physique du rôle de Alberto Fernández es una persona grande, digamos, no tiene necesidad ni le importa, que tiene panza, ¿no? Que no le importa tener panza. Bueno, yo creo que eso lo asocia a algo, digamos, de no disruptor. Él no es un disruptor. Es más, él no busca quedar bien. Él cuando se enoja, te aplica el delito y te lo dice, ¿no? Se enoja con un periodista, no tiene esa lógica de querer empatizar con él. A él no le importa. Lo digo esto como rasgo positivo, porque no se amolda, digamos, a los rasgos de la política más típica del marketing moderno, del contemporáneo, ¿no? Bueno, Macri se convirtió, obviamente, siempre fue el establishment, tuvo esta especie de cosa de berrinche contra la política y termina abrazándose a la gente, besando ya no, digamos, chicos o jubilados, besa pies como el Papa. En una conversión rarísima, ¿no? O sea, se convirtió en un mainstream de la política y la baña es lo más mainstream del universo, ¿no? Pero con lo cual uno termina en una situación donde realmente no solamente no hay Bolsonaro, sino que hay una fuga hacia las convenciones. Entonces yo creo que eso es un rasgo interesante de esta política, que ya dijo, bueno, digamos, por la banquina no vamos a ningún lado, vayamos alguna vez por algo un poquito más predecible, veremos si ahora el presidente Fernández electo hace algo más o menos lógico, eso la verdad que no lo sabemos, ¿no? Bueno, gracias otra vez, ojalá les interese el libro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación, a la universidad por tener la oportunidad de estar en un predio tan lindo que no conocía, y a todos ustedes, todos y todas, ahora como inauguró cierta presidenta, por estar acá. Para mí, además de ser un honor, es un placer volver a Tucumán. Hacía varios años que no venía, vengo desde el año 69 a la provincia de Tucumán, así que es un encantador estar con ustedes. Creo que Sergio ha mencionado
varios temas que tienen que ver con la Argentina, tienen que ver con este momento y que sitúan muy bien algunas de los dilemas, los problemas, las paradojas con las que nos enfrentamos en este momento en nuestro país, más allá de la crisis económica, más allá y más acá de la crisis económica. Un primer señalamiento que hacía que es muy importante y que tiene que ver con el título del libro, esto de somos todos peronistas, en el sentido de que efectivamente en ambas coaliciones que se disputaron el poder, claramente en la coalición ganadora había muchos peronistas, pero también en Cambiemos había un fuerte componente peronista. Y en ese sentido, la referencia a Alberto Fernández de haber tenido un pasado no peronista hace reflexionar sobre un fenómeno que también es recurrente en la política argentina de los últimos 70, 80 años, que el peronismo ha recogido mucho de los otros movimientos partidarios. Empezó así. Perón no hubiera sido presidente en 1946 si no hubiera sido por su vicepresidente, que era radical. Claro. Y esto, la cuenta de electores no le hubiera dado a Perón en 1946 si Hortensio Quijano, que era su vicepresidente, no hubiera conseguido apoyos en varias provincias, sobre todo del norte, del noroeste y del noreste. El Hortensio Quijano era de Corrientes. Claro. Y ese iniciamiento del peronismo, creo que es un dato que muestra que los partidos históricos en la Argentina, y eso pasa también con el PRO, son en alguna medida confluencia de corrientes, de diferentes linajes, lo cual por un lado es bueno, porque efectivamente muestra apertura, tolerancia, a pesar de que se habla de la grieta mucho, voy a hacer un comentario sobre la grieta, pero también tiene su lado negativo, que es que en muchos casos eso también lleva a que no sea claro cuál es el programa de un partido, cuál es el programa de una coalición, está atrás de qué. Y eso ha permitido que los dos grandes partidos históricos, peronismo y radicalismo, hayan tenido, bueno, uno tuvo a Alfonsín y de la Rúa, que eran realmente el día y la noche en cuanto a de estilo y a qué pensaban acerca de la Argentina, y hayan tenido a Menem y a Kirchner, que eran también muy opuestos, como todos sabemos. Entonces, eso tiene su lado malo, como digo, que implica de algún modo que ninguna de las fuerzas ha tenido programas claros, programas definidos, a veces no han tenido ni siquiera programas. Otra cuestión más coyuntural que me parece interesante marcar y que también aparece en el libro de Sergio, que no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero me parece que en estos meses, en los cuales obviamente todos en la Argentina estamos traspasados por la situación económica crítica, negativa, hemos ido atravesando un camino bastante paradójico, en el sentido de que, por lo menos para los que lo votaron, yo enseño en una Universidad Nacional del Gran Buenos Aires, en el cual me encuentro con la mayoría de estudiantes que han votado por la fórmula de Alberto Fernández, que dicho sea de paso estaba muy desilusionado que hubiera sacado el 48% nada más estos estudiantes. Había una especie de encantamiento. ¿Encantamiento en qué sentido? De decir, bueno, todos los problemas son muy graves y demás, nos dejan tierra arrasada y demás, todo el discurso del candidato triunfante, pero esto se va a solucionar. Y yo creo que aquí hay una cosa de encantamiento, ¿no es cierto? Porque de alguna manera creo que, por lo menos yo pienso que la solución a los problemas que se enfrenta la Argentina son de extraordinaria dificultad. Ayer apareció una nota que recomiendo a todos leer de Guillermo Rosenbürzel en el diario La Nación. Apareció una en La Nación y otra en Clarín, pero la de Nación recomiendo, de Guillermo Rosenbürzel, en donde muestra que realmente salir de esta situación económica para cualquiera va a ser de una extraordinaria dificultad. ¿Qué es lo paradójico? Que también esta sociedad que está encantada, por lo menos una buena parte de la sociedad encantada, con una fácil salida y por lo que representa Alberto Fernández y también por lo que representa Cristina Kirchner, en algunos casos, es extraordinariamente desconfiada, ¿no? Extraordinariamente desconfiada. ¿Cómo se refleja la desconfianza? En el dólar, ¿no
¿no es cierto? En el dólar es una sociedad que desconfía de algo básico del funcionamiento de una sociedad, de un Estado, que es su moneda. Y es una desconfianza, por supuesto, que sabemos que no es de estos días, ni de estos meses, ni de estos años. Lleva exactamente 75 años. Lo marcó muy bien Cortés Conde en otro artículo de La Nación de hace un par de días. Hace una historia magnífica de la evolución de la inflación argentina a partir de 1945, que fue cuando empezó, y nunca más nos libramos. Nunca más nos libramos, ni siquiera en la convertibilidad, porque la convertibilidad era una puerta que nos llevó a un desastre. Pero lo que quiero marcar es esa combinación de encantamiento, desconfianza. Muy contradictoria. Es una combinación muy contradictoria y que en algún sentido, bueno, los presagios que uno puede hacer de esa combinación no son muy halagüeños para cualquiera, y focalizados en la figura del presidente pueden llevarnos a que pasemos de un momento de confiar, incluso algunos que no han votado por ese presidente electo, confiar en que va a solucionar todo, o sea, entrar con fortaleza a la presidencia, pero para encontrarnos, espero que no, pero muy rápidamente con un presidente extraordinariamente debilitado. Porque de algunas de las cosas que se derivan, me parece, de los comentarios de Sergio, no le quiero poner palabras en su boca, es la volubilidad, ¿no? La volubilidad de nuestra sociedad. Un dato positivo de la Argentina, así como creo que este primero que marcaba es muy negativo, y tiene que ver con un cierto pesimismo frente a lo que nos enfrenta. Sin embargo, un dato positivo de Argentina, que hay que reconocerlo, y salta a la vista comparándolo con el Chile de las últimas 2 semanas, es que en una sociedad en la cual nos complicamos la vida y estamos pasando un momento tan complicado en este momento, qué bajo nivel de desafección política tenemos. Así es. Qué bajo nivel de desafección política, es decir, ¿cuánta gente fue a votar? Esto es un dato, porque ustedes saben, el voto es obligatorio en la Argentina, pero es formalmente obligatorio, ¿no es cierto? No es obligatorio de hecho, porque no pasa nada de hecho si uno no va a votar. La capacidad, bueno, puede ser que algún trámite se enturbie un poco, se dificulte, pero de hecho no hay ninguna capacidad de penalizar al que no vota. Y en ese sentido, que haya ido a votar el 83%, comparado con la última elección presidencial chilena, en la cual se jugaban aparentemente proyectos así muy ideológicos de centro-derecha y centro-izquierda, fue a votar el 46% de la población, nada más, muestra que efectivamente hay un nivel de afección política que me parece que es muy positivo, muy positivo. Un comentario adicional que tiene que ver también con esta palabra que apareció, y que apareció mucho en los últimos tiempos en la Argentina, sin duda motorizada, la palabra grieta, ¿no? Es decir, supuestamente la sociedad argentina está así cortada en dos, hay un clivaje, una hendidura, así que nos separa en dos a la Argentina, y que eso en gran medida tiene que ver con peronismo, no peronismo. No solo, pero sobre todo tiene que ver con peronismo, no peronismo. Yo la nota de cautela que pondría a esa afirmación de la grieta es, primero, que está muy motorizada por ¿quiénes? Por intelectuales de uno y otro lado, pero sobre todo por intelectuales peronistas y cierta fracción peronista, la que llamamos los K, ¿no es cierto? Hay una especie de rescate de un viejo mito que el peronismo, o cierto peronismo, se imputaba a sí mismo, que también pasó con el radicalismo en su momento, que el peronismo era el representante del pueblo, ¿no? Y en la medida que era el representante del pueblo, lo otro, ¿qué es? El antipueblo, ¿no es cierto? Entonces, si lo otro es el antipueblo, no podemos menos que querer que haya una grieta en el medio de nosotros buenos pueblo y los otros malos antipueblo. Esta visión también, en muchos casos,
yo creo que incorrectamente, inadecuadamente, también fue comprada por algunos intelectuales que estuvieron más del lado de Cambiemos, y que en ese sentido tiene que ver con lo que pasa con muchos militantes duros que hay en ambos, que hay en el peronismo y que hay en el no peronismo, ¿no? Y que de alguna manera uno puede identificar en el caso de la Ciudad de Buenos Aires que a los peronistas les gusta mucho decir, bueno, los y las que votan en contra de Alberto y en contra de Cristina son las señoras gordas de la Recoleta, ¿no? Como síntesis de lo que vendría a ser la oligarquía y el antipueblo. Bueno, a mí me parece que una lectura un poco más cuidadosa de la Argentina nos tiene que llevar a ver que en realidad el grueso de la población, por buenas y malas razones, no compra ese tema de la grieta, El grueso de la población puede votar por diferentes razones, y ha votado por diferentes razones en la última elección, a favor o en contra de una u otra opción, pero creo que en alguna medida esa visión de una sociedad tan partida en dos es una visión totalmente incorrecta. Y que esa visión totalmente incorrecta no reconoce el hecho que la Argentina era, quizás el riesgo es que está dejando de ser, desde hace unas cuantas décadas, era una sociedad, a pesar de las fracturas políticas, a pesar de que atravesamos periodos autoritarios terribles, una sociedad profundamente integrada. Una sociedad integrada. ¿Qué quiere decir una sociedad integrada? Bueno, yo lo sé, tanto Sergio como yo hemos hecho toda nuestra carrera académica en universidades y en escuelas públicas, tanto en la Argentina como de casualidad, de alguna manera, cuando fuimos a Estados Unidos, hicimos nuestros doctorados en universidades públicas, y los dos estudiamos en la UBA, en Argentina, los dos fuimos a escuela pública primaria, a escuela secundaria pública. Bueno, evidentemente nos encontramos ahora con que eso no pasa, pasa mucho menos que los argentinos y argentinas de clase media compartan espacios con el hijo del portero, con el hijo de la verdulera de la esquina, ¿no? Eso pasa mucho menos. Y, como sabemos, ese es un indicador de una sociedad que está perdiendo integración. Pero a pesar de eso que viene dándose desde la década del 70 en la Argentina, y cada cambio de gobierno no ha ido más que profundizar eso, efectivamente, esa pérdida de espacio público compartido, de arena de igualdad, como diría un notable sociólogo italiano, Alessandro Pizzorno. Hemos perdido esos espacios, esas arenas de igualdad. Sin embargo, comparado con Chile y Brasil, somos una sociedad mucho más igualitaria, mucho más integrada, todavía, a pesar de todo lo que llevamos atrás en los últimos 40 años. Sí, el momento de quiebre, yo siempre identifico, fue el Rodrigazo. Claro. El Rodrigazo fue el momento, fíjense ustedes que no es casual, que el Rodrigazo es el momento en el cual los argentinos empiezan a contar en dólares y dejan de contar en pesos. Que se ha ido, eso por supuesto, exacerbando después del Rodrigazo. Y creo yo que mirando a Brasil, sociedad con un pasado esclavista, Chile, sociedad con un pasado de un campesinado totalmente servil y semifeudal hasta hace pocas décadas, tiene que ver efectivamente con una historia contrastante, con una sociedad que, a pesar de todas nuestras controversias, a pesar de que hubo asesinos en nuestra historia recientes, que marcaron de una manera, bueno, estuvo Graciela Fernández Mejide acá, ¿no es cierto? Y que, como ustedes saben, tuvo un hijo asesinado por la dictadura. Bueno, a pesar de eso, somos una sociedad que todavía no ha perdido esa integración. Creo que el gran desafío es cómo revertimos esta espiral hacia una mayor desintegración. Y fíjense que utilizo la palabra desintegración, integración, no tanto igualdad, no tanto igualdad, sino integración, desintegración. Porque integrarse no significa igualarse, no es lo mismo. Lo cual no quiere decir que sea malo
una cosa de mayor igualdad económica, mayor igualdad de oportunidades, pero me parece más importante enfatizar lo de integración. Y creo que si tengo algún pesimismo en este momento es mirar hacia los próximos meses, los próximos par de años, en el cual fuera quien hubiera sido el mismo desafío para Macri si hubiera ganado la elección, pero en el caso de Fernández se enfrenta con un desafío realmente de una magnitud inconmensurable en relación a las dificultades económicas que atraviesa, que por supuesto no son las dificultades económicas de los últimos 4 años, ¿no es cierto? Si uno hace la cuenta de cuánto gobernó el peronismo desde 1983, bueno, evidentemente las culpas están por lo menos repartidas. Bueno, pero teniendo en cuenta esas dificultades con que se enfrenta, realmente el panorama no luce muy positivo y en ese sentido creo que sí, ustedes como provincianos, ¿no es cierto? Para nosotros que venimos de ese lugar tan raro que es no la ciudad de Buenos Aires, sino el área metropolitana de Buenos Aires, porque ese es el fenómeno social, económico y político, el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no es cierto? Los casi 15 millones de personas que vivimos ahí, ¿no? Que efectivamente, si bien Rodríguez Larreta ganó en la capital, el resultado electoral del otro día tiene que ver con lo que votó el área metropolitana de Buenos Aires en su conjunto. Bueno, son ustedes, digo, los provincianos, los que tienen un rol fundamental en los contrapesos, ¿no? Los contrapesos en el sentido de una defensa de la libertad, ¿no? El tema de la libertad es fundamental, ¿no? La libertad, las libertades, palabra que ustedes asociada a lo de federalismo, ahí coincido totalmente con la felicidad del título que le han puesto a la fundación. Defender precisamente el hecho de que ese monstruo del cual soy parte, soy porteño, nací en el medio de la ciudad, ese monstruo que es el área metropolitana de Buenos Aires tiene que tener el contrapeso, que es un contrapeso, como sabemos, complejo y diverso en sí, ¿no es cierto? El de las provincias, hay muchas provincias y con diferentes composiciones cada una de ellas, pero me parece fundamental pensar desde acá, desde Tucumán, desde Córdoba, desde Santa Fe, desde Neuquén, desde todo el resto, desde Mendoza, desde todo el país, para efectivamente lograr que este periodo tan difícil que se avecina, incorporando el pensamiento crítico, que es uno de los objetivos de la Fundación, ayuden a que no nos caigamos en ese desfiladero que vamos a atravesar, no caigamos en cualquiera de los precipicios de los cuales se tiene el riesgo de caerse cuando uno va por un desfiladero, ¿no? Gracias. Ustedes saben, la tesis de doctorado de Marcelo es sobre Chile. Entonces acá, o sea, podría hablar mucho sobre lo que está pasando en Chile, que es un fenómeno que a nosotros nos llamó mucho la atención. Para ir bajando me gustaría ver cómo ven la región y sobre todo los desafíos de la nueva administración con la región en una relación al parecer muy compleja con Bolsonaro, el factor Venezuela, que incidió mucho en la elección, o por lo menos estuvo en la agenda, lo que pasó en Ecuador, que fue muy cercano a las elecciones. Me gustaría algunas reflexiones al respecto tuyas, Sergio, para después bajar más a la coyuntura postelectoral. Creo que para entender la dinámica actual en América Latina hay que mirar un poco el mundo. Ustedes saben que la economía se está desacelerando rápidamente en todo el mundo y en particular en América Latina tuvimos hasta el 2012 un ciclo espectacular en precio de commodities que se agotó. Ese ciclo permitió realmente un número importante de ciudadanos que vivían o en la pobreza o en circunstancias de clase media-baja, dar un salto importante en su ingreso. En países como Brasil, en México fue muy importante, ni hablar Chile, Perú, Colombia, y en parte también en la Argentina, ¿no? Y Bolivia también. Bolivia fue muy importante.
Cuando pasan esas cosas, en general hay una sensación de que uno entra en una etapa de, digamos, mejora relativa del ingreso, y lo difícil es que se sostenga en el tiempo, sobre todo en los ciclos que en América Latina son siempre cortos, ¿no? Y cuando pasa eso, cuando se corta, digamos, esa dinámica, genera una enorme frustración. Una cosa son las circunstancias de pobreza extrema, que tienen sus problemáticas, y otra cosa es cuando uno ya entra en los mecanismos de movilidad social ascendente y de pronto esto o se desacelera o se corta totalmente. Lo que estamos viendo ahora en parte tiene que ver con esas dinámicas, ¿no? Que no es la primera vez que pasa, pero hacía mucho que no nos pasaba, porque estos superciclos de commodities nos pasaba hace muchísimo tiempo. Entonces, eso es una manera de mirarlo, no es la única. También es cierto que en las sociedades que mejor aprovecharon la globalización, como Chile, lo que se ha dado es algo que uno ve en otros países que se han integrado exitosamente al mercado mundial, y es que el éxito macro y el éxito sobre todo de algunos sectores que se integran muy, muy eficazmente, de alguna manera no nos permitió ver que se venían acumulando frustraciones de segmentos que no habían sido tan exitosos en el proceso de integración o que habían sido las víctimas de ese éxito. Entonces, cuando ustedes analizan el voto del Brexit, por ejemplo, el voto de Trump en el Medio Oeste, en la zona del Rust Belt, del cinturón oxidado, y en algunas otras zonas también, ¿no? Y otros fenómenos que uno ve de reversiones, digamos, hacia posturas más nacionalistas, populistas, autoritarias, xenófobas, etcétera, norte de Francia, algunas zonas de Italia, industrial también, y demás. Bueno, básicamente las reacciones a la globalización. Segmentos industriales en particular, digamos, de la industria típica de la posguerra, metalmecánica, etcétera, que han perdido muchísimo, están estancados sus ingresos o han experimentado una reversión en sus ingresos. Sé que es un argumento muy economicista esto. Hay otros argumentos no economicistas, pero estos me parecen muy, muy importantes, ¿no? Entonces uno también ve ahí que hay, digamos, una situación de enorme frustración, bronca, acumulada, ¿no? Voy a un factor económico más específico del caso chileno y luego me quiero referir a un par de factores no económicos, ¿no? En el caso chileno, ustedes saben que buena parte de los bienes públicos se han privatizado y son muy caros y no de buena calidad, en particular la salud y la educación. Y lo que lamentablemente ha ocurrido es que como la calidad de la educación es bastante heterogénea, sectores de clase media baja y baja podían acceder básicamente a universidades de la mitad de tabla para abajo, no demasiado prestigiosas. Aunque los costos eran significativos. Bueno, mucha gente que había hecho un enorme esfuerzo para educarse, pagando incluso préstamos, conseguía sus títulos. De hecho, hay un número espectacular de nuevos universitarios en Chile que o bien no consiguen trabajo, o los trabajos que consiguen no son remunerados de forma tal que ellos puedan asumir el crédito. Y en muchos casos las familias hicieron un enorme esfuerzo para que un hijo, por ejemplo, pueda ir a la universidad. Esto para los que critican a la educación pública argentina, que sigue siendo gratuita. Probablemente hace falta orientar, la verdad, la demanda de alguna manera, pero que está claro que lo otro no sirve, ¿no? El ejemplo chileno es muy significativo. Entonces, lo que está pasando es que eso generó una enorme frustración de gente que tenía la ilusión de poder llegar a un buen trabajo en empresas globalizadas, etcétera, y que después de todo ese esfuerzo no lo ha logrado. En parte por lo primero que yo les contaba, porque efectivamente se agotó el superciclo de commodities. Y en parte porque hay estructuras, la verdad, bastante aristocráticas o adictivas en Chile, que evitan que haya mecanismos de movilidad social ascendente basado básicamente en el talento. No hay meritocracia, o no era suficiente meritocracia. Y los conocidos, los familiares, los apellidos, etcétera, valen mucho más que el mérito. Cosa que en la Argentina, gracias a Dios, no existe. Esta es una sociedad de clase media, donde la integración que marcaba Marcelo es tal cual. Nosotros rompimos. Guillermo Model tenía una frase que tal vez somos demasiado igualitarios en el famoso texto de A mí que me importa, donde relata la manera en la cual manejamos la diferencia entre Brasil y la Argentina. En un momento dice, acá alguien con un auto chiquitito, esto es un anacronismo, un Fiat 600, que mucha gente en la sala no sabe lo que es,
Se enfrenta a alguien que viene con un auto caro. En Argentina no pasa el que tiene auto más caro, pasa el más vivo, el que se mete. En Brasil sería impensable eso. Pasa el auto más caro, porque hay una cuestión de prestigio de tener auto más caro. Bueno, entonces hay pequeñas cosas que les marcan a ustedes la ventaja de ser una sociedad, yo creo que con un piso de igualitarismo importante. No casualmente, el himno argentino tiene una frase fantástica que es: ved en trono a la noble igualdad. Es fabuloso eso. O sea, el ADN de la Argentina tiene eso marcado. Entonces yo creo que ahí hay algo importante para valorar de lo que tenemos, ¿no? Entonces, en el caso chino, estas cuestiones, digamos, económicas o digamos, de economía política fueron importantes. Yo creo que hay dos cuestiones más que explican este malestar que uno ve en otras partes del mundo también, y es que hay un fracaso de la política. Hay un fracaso de la política de identificar tensiones, conflictos latentes y, bueno, poder de alguna manera generar algún tipo de respuesta, aunque sea preventiva. Y esto uno lo ve, por ejemplo, el caso más patético, me parece a mí, es la crisis en Cataluña, donde una postura, yo creo, insólita del españolismo, digamos, termina catalizando una situación obviamente compleja, porque ustedes saben que los conflictos identitarios son mucho más difíciles de resolver que los conflictos materiales. Pues en definitiva, algo material, te pones de acuerdo, uno puede en el tiempo decir, mira, no te pago todo ahora, te pago en cuotas, ¿no? Reperfilamos la cuestión, como podemos decir ahora. Pero cuando vos te sentís catalán y odias el español, no podés eso mitigarlo a lo largo del tiempo. Es como vos te sentís, es como un conflicto religioso. Los valores son innegociables. Bueno, frente a eso, ¿cuál es la actitud lógica? Paciencia, mitigar, persuadir, disuadir. No agredir. Lo peor que puedes hacer ante un conflicto de esa naturaleza es echar sal en la herida. Entonces, ¿qué hizo el españolismo? Precisamente eso. Una cosa insólita. Suponiendo que de ese modo iban a aplacar algo que ya lleva décadas, y es, digamos, esta identidad catalana que es muy rica, muy diversa, que tiene líderes, que tiene símbolos, muy difícil de disolver, ¿verdad? La contraprestación a esto es la actitud de los ingleses frente a los escoceses. Con todos los líos que han hecho los británicos últimamente, eso lo han manejado bastante bien. Los canadienses frente a quebecois. O sea, hay maneras inteligentes de contener estas tensiones secesionistas, que no es alimentando el conflicto. Claro, uno ve lo que pasó en la Guerra Civil Española y comprende por qué efectivamente los españoles se comportan de esta manera, pero digamos, en el siglo XXI hacer lo mismo es medio raro, ¿no? Es medio raro. Entonces yo creo que ese fracaso de la política explica también estos problemas que uno ve en la región, ¿no? que son distintos, pero hay siempre un problema político al margen de lo económico. Y finalmente hay algo que es muy interesante y tiene que ver con las nuevas tecnologías, y es que bueno, yo crecí leyendo un libro que me impactó mucho, que se llamaba La lógica de la acción colectiva, de Mancur Olson, ¿no? Un gran economista que explicaba que el problema de las sociedades modernas es que los grupos pequeños, bien organizados, tenían mucha más influencia que los grupos grandes porque los costos de organización de transacción eran más bajos. Gente con intereses bien definidos tiene más influencia que gente con intereses más difusos. Y esto te explicaba mucho de la lógica de la democracia contemporánea, ¿no? Bueno, lo que ha pasado es que ahora, con la tecnología de la información, esto no es tan así. Hoy uno puede organizar a mucha gente en tiempo real con costo cero. La movilización del 24A la organizaron dos personas que se dedican al cine, ¿no? Campanella y Brandoni. Uno vive en España, encima, y otro está dando vueltas por todo el mundo. Y fue una multitud a la Plaza de Mayo a apoyar al presidente Macri. Increíble. En el conflicto con el campo, antes de WhatsApp, ya había mensaje de texto. Y la coordinación de a qué hora salir, qué hacer, etcétera, y hasta la comunicación de la mesa de enlace con quienes estaban en las trincheras, era permanente. Esto fue en el año 2008. Bueno, todo eso cambia la dinámica de la organización de los conflictos. Ahora ustedes tienen, por ejemplo, en Hong Kong y en otras partes, una aplicación que te organiza políticamente.
Bueno, eso es muy importante porque cambia la lógica. ¿No? Los liderazgos ya no son tan importantes. La lógica de la logística no hace falta. Entonces eso facilita mucho la conformación de estos movimientos, donde finalizo con otro comentario que pone en valor lo que tenemos en Argentina. En Chile ahora, por ejemplo, es muy difícil negociar con esa multitud porque no tiene representación. La ventaja de un país como la Argentina, que tiene una historia sindical previa al peronismo muy rica, pero sobre todo posterior al peronismo y como consecuencia del peronismo, ¿no? Que tiene también tejidos que representan a los trabajadores informales o a los desempleados o digamos, los piqueteros, las cooperativas de trabajo, etc. Más las iglesias, más otras ONG que trabajan en lugares donde el Estado abandonó su rol o lo tuvo en un momento o no lo tuvo nunca, porque algunas son poblaciones nuevas. Todo eso contribuye de alguna manera a mitigar el conflicto. No digo que no haya conflictos, porque también tenemos un nivel de conflicto permanente, pero más bajo de esta explosión que tuvimos ahora en Chile, ¿no? Y ahora sí, un último comentario. El conflicto de Bolivia pone de manifiesto que la Argentina, con todos los problemas políticos institucionales que tenemos, muchos de ellos generados del propio Estado, bueno, hemos preservado lo electoral, donde no se agota la democracia electoral, pero no hay democracia sin este componente electoral. Y desde ese punto de vista, la verdad que esta fue una elección extraordinaria, porque siempre hay alguien que se queja de algo, pero hay una cantidad de controles. En realidad, lo notable fue que se quejaron los que ganaron. Es la primera vez en la historia que dicen que hubo fraude. Hubo fraude. Sí, no, pero bueno, es una... Lo peor que si fuera cierto, merecen haber perdido. No te puede hacer fraude ahí que te... Pero no, fíjense que nadie disputa el resultado de la elección. Es más, en 36 años de democracia, nunca hubo una elección presidencial, por lo menos en una provincia. Acá en el norte en alguna pasó, pero excepto... pero está bien, pero es muy importante eso. Es muy importante que no haya disputas de legitimidad de origen. Porque ahí fíjese Venezuela, ahí se agota la democracia. Entramos en otra cosa distinta. Sí, no, bueno, coincido totalmente con el análisis que ha hecho Sergio y de los puntos ahí que él ha marcado. Son cuestiones esenciales para entender el momento actual, no solo en la Argentina y en Chile, sino yo diría en todo el mundo capitalista, que es donde hay política en el sentido clásico que lo pensamos, ¿no es cierto? Porque después hay otros espacios, como ustedes saben, que la política tiene que ver con el fundamentalismo, con cuestiones que son ajenas a la idea de la democracia. Y como ustedes saben, y esto lo señalaba Sergio, hay una sensación generalizada prácticamente en todo el capitalismo, todo el mundo capitalista, tanto el del norte como en América Latina, del fracaso de la política, ¿no? El fracaso de la política. Que efectivamente tiene muchas explicaciones, se puede tomar desde diferentes dimensiones este fenómeno. A mí me gustaría marcar dos puntos que son importantes, a mi juicio, para entender por qué estamos frente a una situación en la cual la mayoría de las poblaciones, las ciudadanías, piensan que efectivamente la política ha fracasado. Primero, que efectivamente el mundo, el funcionamiento de la economía mundial ha cambiado. En las últimas 4 décadas ha cambiado. Hay otro funcionamiento de la economía mundial que recibe este nombre fácil de globalización, ¿no? Pero que esa palabra encierra a su vez diferentes componentes, que implican que es mucho más difícil hacer política con el resultado de que efectivamente ese hacer política resulte con la satisfacción de las mayorías. Es mucho más difícil. Por eso es cierto que nos encontramos con numerosísimos ejemplos, y en América Latina son abundantísimos, de estados desastrosos que funcionan mal, ¿no es cierto? Pero es cierto que para un funcionamiento de un estado que efectivamente regule adecuadamente, que controle los excesos y demás, que controle, por ejemplo, todo este tema de la seguridad pública, que
está en crisis en toda América Latina de diferentes maneras, pero desde México a Tierra del Fuego, yo creo que es el gran tema, no solo de América Latina, pero el gran tema de América Latina es el tema de la seguridad pública. Tienen que ver con un Estado que funciona mal. Y ese funcionar mal tiene también en parte que ver con cómo ha cambiado la economía mundial. El segundo punto es que cuando hablamos de fracaso de la política, en general tendemos a dar el paso siguiente y decir, fracasaron los políticos. Los políticos son los que fracasan. Y en yo diría que en probablemente la mayoría de los casos tenemos razón. Efectivamente tenemos en general políticos en todos los países lamentables. Entonces que la crítica del fracaso de la política se le atribuya a los políticos tiene un componente ciertamente de razonabilidad. Ahora bien, me gustaría marcar un punto un poco antipático, es que los ciudadanos somos cómplices muchas veces de ese fracaso. No solo por el hecho de que votamos a esos políticos, no solo por el hecho obvio de que nosotros votamos a esos políticos, sino porque el funcionamiento de esos políticos de alguna manera se integra con comportamientos nuestros que son también comportamientos que contribuyen a ese fracaso de la política. Voy a dar un ejemplo, quizás antipático, pero que lo viví en carne propia, ¿no es cierto? Está claro que prácticamente en todos nuestros países, y en la Argentina la causa de los cuadernos lo mostró claramente, que buena parte de nuestras clases dirigentes son cómplices de un funcionamiento incorrecto de la economía. ¿No es cierto? Porque empresarios que están dispuestos a coimear, ¿no? Son tan nefastos como los funcionarios que aceptaron esa corrupción. Y yo creo que lo de los cuadernos ya es, el proceso político futuro lo puede de alguna manera apagar y enterrar ese tema. Yo creo que eso sería lamentable, pero esa evidencia es tan contundente, la evidencia además corroborada por las declaraciones de los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, tenemos buena parte de nuestra clase empresarial que ha contribuido de manera decisiva a que la política fracase, porque la corrupción tan extendida es una manera de hacer fracasar la política, y eso pasa en toda América Latina. ¿Cuál es lo antipático que quiero referir? Bueno, conversando con la señora que hace trabajos domésticos en mi casa, a la cual la tengo en blanco, quiero aclarar, ¿no? Es decir, yo le pago lo que dice la ley y está con la seguridad social y todo lo demás correctamente. Me viene a contar el otro día que una amiga le dice qué estúpida que sos que estás en blanco. ¿No es cierto? Qué estúpida que estás en blanco, porque lo que tenés que hacer es pedirle a tu patrón que te pague en negro, así podés cobrar el plan social. ¿No es cierto? Bueno, esta es una práctica tan extendida y que revela que esas complicidades de la ciudadanía se extienden también a lo largo y a lo ancho de nuestra estructura social. Evidentemente, esta pobre señora es menos responsable que un empresariado que ha corrompido a nivel de miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Pero efectivamente muestra una transversalidad, diría yo, nefasta, de nuestra manera de funcionar, que es muy extendida en la Argentina. Y eso es yo diría el rasgo, si ustedes quieren, de la integración, el rasgo negativo de nuestra sociedad más integrada, es que uno no se puede imaginar en Colombia o en México o en Chile a una empleada doméstica pensando esto. Por diferentes razones. Pero uno no se puede imaginar otras sociedades de América Latina, que incluso son más importantes, México y Brasil son mucho más importantes desde el punto de vista económico que la Argentina. Colombia está por serlo, si no lo es ya con la última evolución del dólar en la Argentina. No se puede imaginar este rasgo de la integración, pero es un rasgo que también tiene su lado negativo, porque implica de alguna manera un atentado contra el funcionamiento más eficiente, una palabra que en la Argentina duele, ¿no? La eficiencia de la sociedad y de la economía. Bueno, eso también lo tenemos que meter en juego
cuando pensamos en cuáles son los problemas de la Argentina, ¿no? Ujú. Cuando la gente se pregunta por lo que va a venir, ya como cerrando el panel, la pregunta básica, que es una pregunta muy simple, pero que encierra un montón de cuestiones, es: ¿va a gobernar Cristina o Alberto? Todo el tiempo te preguntan eso. Pero eso implica un montón de cosas, una pregunta muy simple que implica un montón de cuestiones a analizar en el marco, en el escenario político que sigue. ¿Qué puedes decir de eso? Tengo una bola de cristal, pero no trabajo los viernes, justo. Así que a ver, por supuesto no tengo la menor idea, porque puedo especular y puedo de alguna manera construir un argumento en función de conversaciones que tengo con actores que están más o menos cercanos o en cierta periferia del poder que se ha constituido el domingo pasado, ¿no? Y por supuesto uno imagina tensiones significativas por las características, primero las personalidades de ambos, que no son en ninguno de los casos fáciles. Ninguno de los casos. Segundo, porque hay actores rodeando a ambos personajes que tienen desconfianza entre ellos, odios, y en algunos casos cuestiones no saldadas del todo. Es cierto, ahí está Massa, Randazzo y compañía rodeando a Alberto Fernández. Bueno, digamos, ellos fueron partícipes de la derrota de Cristina. Felipe Solá mismo, ¿no? En el año 2009. Massa detuvo algo que era evidente y la que Cristina buscaba perpetuarse en el poder. No sé si el peronismo hubiera detenido, que estaba con Cristina en esa época, lo hubiera detenido, pero el que puso el cuerpo y sufrió las consecuencias fue Sergio Massa en el 2013. En el 2017, Florencio Randazzo, les recuerdo, fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Massa también. Randazzo fue candidato a senador por el Partido Justicialista y obtuvo 5% de los votos, que no es nada, pero fue lo suficiente para que Cristina perdiera la elección. En manos de Esteban Bullrich, que es un tipo, es amigo mío, vecino, etcétera, no es un gran líder político, digamos, es alto, pero no es un gran líder político. Tiene altura política, pero... Bueno, ¿quién fue el jefe de campaña de Florencio Randazzo? Alberto Fernández. Entonces, Cristina lo que ha hecho acá es enhebrar una coalición que tiene como objetivo, no sé si central, pero casi único, para mí, volver al poder para navegar de una manera más razonable sus problemas judiciales. Bueno, yo creo que sí. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, si ella hizo esto para mejorar su capacidad de navegar sin tantas dificultades para ella y para sus hijos, ¿cómo va a atacar su solución? ¿Qué sentido tiene para ella desarmar todo este mecanismo que ella construyó, para lo cual tuvo que admitir que necesitaba a los tipos que la habían derrotado electoralmente o habían contribuido a su derrota electoral? Entonces, me parece que no tiene sentido, por lo menos al principio, ¿no?, hacer semejante cosa, ¿no? Ustedes dirán, bueno, por ahí se pelean igual, que puede ser, ¿no? Porque si todo fuera tan razonable, la política sería más previsible y no lo es, ¿no? Pero en principio yo creo que ella no tiene, en principio, ¿no?, un incentivo claro para pelearse con Alberto Fernández. Que va a influir seguramente en algunas cosas más que en otras. Yo creo que hay una pelea que sí puede generar muchas tensiones, que tiene que ver con algo que decía recién Marcelo, y es el drama de la provincia de Buenos Aires. Porque ella lo que siente como distrito propio no es toda la provincia, es el Gran Buenos Aires. Y tiene a alguien a quien necesita proteger porque ve como un eventual sucesor, que es Axel Kicillof. Entonces, ahí sí hay una puja muy seria, porque muchos gobernadores recelan de ese poder porque sienten que esto va a tener un impacto en la distribución de recursos, y efectivamente eso va a pasar. Se van a pelear por plata. Y la plata que necesita la provincia es increíble, o sea, es demasiada plata, es un barril sin fondo esa provincia. Entonces,
Dadas las circunstancias, me parece que yo miraría más eso, que no tiene que ver con Cristina y con Alberto, tiene que ver con Buenos Aires y el interior. Por eso Alberto Fernández dice, voy a ser el gerente, el CEO de los gobernadores. Porque él necesita un scrum que lo proteja, ¿verdad? De lo contrario, no sé cómo va a ser para soportar las demandas de recursos de una provincia que usted lo sabe mejor que nadie, es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina antes de que existiera la Argentina. O sea, antes de 1862. Tenemos tiempo para 2 preguntas nada más. No sé si tienen algún... Pero tienen que ser preguntas, por favor, puntuales, no comentarios. A ver ahí. Espere el micrófono, por favor, así. Sí, ante la situación difícil que tiene que solucionar el próximo gobierno, quería preguntarle a ver, no sé si el señor también lo sabe, si hay el equipo alrededor de Fernández como para encarar esta situación. O sea, en el momento nos jodimos el equipo técnico de Macri, ahora quería saber si también hay equipo técnico, pero también es político, como para solucionar parte de los problemas que tenemos para adelante. El mejor equipo técnico sin una visión política adecuada fracasa. Ejemplo, Macri. Macri tenía muy buenos técnicos, pero tenía una pésima lectura política y sobre todo un pésimo diagnóstico de la realidad. Y aparte el equipo técnico tiene que tener consistencia y tiene que haber alguna lógica de autoridad ahí adentro, porque si fragmentas mucho el proceso de toma de decisiones, entras en contradicciones. Hay un artículo que publicó Federico Sturzenegger, que salió traducido ahora en Infobae, donde él se sorprende del fracaso económico de Macri. Aclaro, es amigo mío y coautor, del cual él fue partícipe. Y lo reconoce, obviamente, ¿no? Pero básicamente ahí lo que hubo fue una política fiscal recontraexpansiva y una política monetaria recontrarrestrictiva con alta tasa de interés. ¿Cómo iba a terminar eso? Mal. Pero eso era tan obvio, y terminó más que mal, terminó en un desastre. Entonces vos podés tener excelentes economistas, pero el equipo puede funcionar muy mal. Y si encima no tenés una visión política mínimamente, no digo sofisticada, realista, si vos pensás que llegaste a la presidencia como consecuencia de un cambio cultural que nunca nadie probó que existiese, jamás, era un ilusionismo infantil. Y que en todo caso, como consecuencia de eso, era algo que el tiempo iba a ordenar, o sea que el peronismo estaba destinado a morir como consecuencia de ese cambio cultural. Eso pensaba Macri, Peña y compañía. Es más, lo siguen pensando hoy. Ese 40% para ellos es expresión del cambio cultural. Mirá si teníamos razón que a pesar de todo nos vota el 40%. O sea, no aprendieron. Bueno, si pensás eso, tenés un problema. Pues, por ejemplo, no te preguntaste cuánto sacaron. Marcelo habló de una fórmula Perón-Quijano donde había un radical. Había otra fórmula que era Tamborini y Mosca. ¿Cuánto sacaron Tamborini y Mosca en la elección del 46? Y en general, ¿cuánto saca el no peronismo o el gorilismo en todas las elecciones en Argentina? Lo mismo que sacó Macri el domingo pasado. Entonces, explícame dónde está el cambio cultural. Ahora, si vos no lees nada, menos historia, y tenés un problema, porque pensás que vos sos fruto de todo lo nuevo, porque no lees historia. Cuando lees historia te das cuenta que no sos tan diferente, ni tan nuevo, ni nada por el estilo, ¿no? Y que, como dijo Fernán Brodel, las ideas son cárceles de larga duración. Las cosas cambian muy lentamente en el tiempo, no cambian rápido, ¿no? Aún en la sociedad posmoderna, creo yo. Entonces, cuando ves eso, bueno, la verdad que hay equipo. Lo que tiene que haber acá es una visión clara. Tiene que haber liderazgo y objetivos que tengan que ver con la gravedad de la crisis. Entonces, la pregunta es, ¿tiene un diagnóstico adecuado y realista de la crisis? Yo creo que no. Está la tentación que sugería Marcelo antes de pensar que el problema es el otro. O sea que te sacaste al técnico que te mandó al descenso, pones otro técnico y ya con eso vas a andar bien. No es así. Si no tenés jugadores, el equipo no le pagás a los jugadores, no van a jugar bien. Yo soy hincha de River, yo me fui al descenso, yo puedo hablar, ¿no? Muy buenas tardes. Mi pregunta es
En esta sociedad muy lumpenizada, ¿la grieta no termina siendo un gran negocio de algunos sectores? Efectivamente, no. Por eso yo indiqué, no sé si voy en la línea de lo que usted está preguntando, pero me parece que sí, que es una noción de alguna manera súper valorizada, súper así enfatizada por algunos actores de la sociedad argentina y no necesariamente corresponde a lo que sucede en la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque les conviene. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido agregaría un punto a lo que señalaba Sergio con respecto a el conflicto, posible conflicto entre Cristina y Alberto Fernández, y que tiene que ver con un dato fundamental que cambia en la sociedad argentina a partir de la última reforma constitucional. Como ustedes saben, en la última reforma constitucional, en la elección presidencial, la provincia de Buenos Aires pasó de tener un peso del 24-25%, que eran los electores que tenía en el colegio electoral, a tener un peso del 40%. ¿No es cierto? 40%. Si uno se fija lo que pasa después de esa elección, en varios casos se repite la lógica de una relación conflictiva entre presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es una historia vieja de la Argentina, ¿no? La historia vieja viene en el gobierno de la década conservadora de Martínez de Oz, de la década del 30, un Martínez de Oz, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue echado a patadas por un comisario de policía, ¿no? Un golpe de Estado en la provincia de Buenos Aires en 1935. Ni que hablar los problemas que tuvo Perón con Mercanti y demás. Pero a partir de la reforma que da ese peso electoral a la provincia de Buenos Aires, la relación estructural entre el presidente de la República, que está en la Casa Rosada, y el señor o señora que ocupa en La Plata, en la mansión de gobernador o gobernador de la provincia de Buenos Aires, es una relación estructuralmente conflictiva. Y fíjense ustedes que no es casual, eso no ha terminado todavía de ser bien digerido ni por los analistas ni por la ciudadanía argentina, no es casual que los episodios más conflictivos se hayan dado en gobiernos peronistas. Y que únicamente cuando el gobernador era una figura casi irrelevante, caso Solá, por ejemplo, no hubo conflicto. Pero cuando sí el gobernador era de peso, tenía su peso, caso Duhalde, claramente el Scioli del segundo periodo, el segundo periodo de él, cuando quería ser gobernador, no cuando lo pusieron, conflictivamente relacionado con Cristina, eso llevó a problemas graves, no solo de la relación entre provincia y gobierno presidencial, sino de la Argentina. Y ese es un problema, sí, que el tema del federalismo argentino todavía no ha resuelto. No ha resuelto, porque una cosa son las otras provincias y otra cosa es la provincia de Buenos Aires y su funcionamiento político, la relación de ese gobernador, y fíjense ustedes que es paradójico que esa relación se vuelve más complicada cuando son del mismo partido político. Y en este caso yo creo que si este mismo partido político el gobernador es alguien puesto por Cristina, por razones diferentes por las cuales puso a Alberto Fernández, la posibilidad de que eso sea un tema complicadísimo para un funcionamiento mínimamente armónico de la política argentina es enorme, es enorme. Independientemente de las personalidades de Kicillof y compañía, que en fin, uno puede decir es un gobernador pintoresco, ¿no es cierto? Un comentario complementario simplemente, y es el siguiente, ¿no? Están así lo que dice Marcelo, que fíjense ustedes que desde el año 99 en adelante, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires tienen un requisito fundamental. ¿Saben cuál es? No pueden ser de la provincia de Buenos Aires. Tienen que ser de otro distrito, en particular de la ciudad de Buenos Aires. Son una especie de interventores que lo interesante es que últimamente ni siquiera tienen oficina real en la provincia, atienden en la ciudad de Buenos Aires, donde son oriundos. Eso pasó con Rucauf. Rucauf originalmente era de Caballito, después le fue bien la vida y se mudó a Barrio Norte, ¿no?
tenía una quinta y una casa en la provincia, entonces puso un buen domicilio, o sea, como vicepresidente, y se mudó y fue gobernador, 2 años. Felipe había nacido en Mercedes, pero vivía en Carlos Pellegrini, Juncal. Digamos, era una señora gorda de Barrio Norte, básicamente. Es amigo, claro. Scioli era del Abasto, nada más porteño que el Abasto. Al lado del monumento a Gardel estaba la casa de Scioli. Y María Eugenia Vidal era la vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, ideal lo de Kicillof. Es un chico de Palermo. Parque Chas. Parque Chas ahora, pero originalmente Palermo. Fue a la Ciudad de Buenos Aires, hizo todo el cursus honorum de un porteño de clase media, media alta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en parte porque los presidentes no quieren gobernadores con mucho poder, pero en parte porque a partir de Menem en adelante se generó un circuito de transferencia de recursos de la nación a los intendentes, con los famosos aportes del Tesoro Nacional. Empezó con Alfonsín esto y se profundizó con Menem, con lo cual ya no hace falta el rol de intermediación de los gobernadores, hace falta que el intendente llegue directamente a la Casa Rosada, lo cual es muy sencillo, porque desde Menem en adelante, con la Federación Argentina de Municipios y demás, se dio ese canal. Entonces, al vaciar de poder real al gobernador, se solucionó parcialmente, el problema de estos conflictos que existen pero están mitigados. Porque en definitiva termina siendo una especie de empleado de. ¿Sí? La verdad que María Eugenia era la empleada de Macri, porque fue así. Por eso la bicefalía pasa por eso. Y estoy preocupado por los conflictos, digamos, entre los jefes, ¿no? Porque Kicillof, ¿qué entidad puede tener? ¿A ustedes les parece que algún intendente del Gran Buenos Aires le va a reconocer autoridad a Kicillof? ¿Un Alejandro Granados? ¿No? Entonces, ahí va a haber un conflicto muy interesante. Menos. Hay una ley de coparticipación en la provincia que le impide al gobernador decidir qué hacer con la plata. ¿Por qué? Porque la legislatura se aseguró un mecanismo de distribución para que el gobernador no pueda decidir qué hace con los pocos recursos que tiene, que tampoco le alcanzan. Bueno, tenemos que cerrar. La universidad tiene unos obsequios para ustedes dos. Muchísimas gracias. Así que vamos a entregarle un aplauso para los disertantes. No, a ver si sí. Sergio va a muchas firmar gracias. algunos ejemplares acá Gracias. para los que estén interesados en que le firme el libro. Gracias. Un placer. Muchas gracias y por estar en, Muchas gracias. en la Muchísimas última gracias a todos, actividad de la Fundación, y nos queda la cena anual el 28 de noviembre, que están todos invitados. Gracias. Muchas gracias por venir.